Sí. ¿Pero desde Moncloa, donde vive el presidente, o desde la zona de Moncloa? Desde la plaza de Moncloa, el barrio de Moncloa de Madrid. Eso se hacía hace años y se sigue haciendo hoy. Y van con banderas... Pero estarás de acuerdo conmigo, Alberto, que ha caído la participación de ese evento. Sí, pero existe, puede ser que sí, puede ser que haya caído, pero el evento se sigue permitiendo. Pero claro, pero se permite. Exacto. Basado en la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Bueno, vale. Digo que yo no defiendo eso, Alberto. Pero un pensamiento no estoy defendiendo eso. Solamente ven que lo suyo es bueno y lo demás hay que aniquilarlo. Perdón. Eso se le llama dictadura. Entonces, si tú lo ves, en la apología al terrorismo, es lo mismo. Si tú no piensas como yo, te mato. ¿Y qué hacen muchos de los nacionalistas, los skinheads? Si no piensas como yo o veo que no me gusta, voy y te piso con mis Dr. Martens la cabeza. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Y qué pasa? Libertad de expresión. No. Claro, pero libertad de expresión, vale, de acuerdo, José María. Eso es... Y la libertad de manifestarse, ¿no? De la libertad de expresión, vale. De acuerdo, pero yo tendré que tener la libertad de expresión y de pensamiento para que los símbolos actuales de España no me gusten. Es decir, no me gustan porque se siguen utilizando de la manera que se siguen utilizando. Claro, y es lo que estamos hablando del principio. Entonces, que a mí nadie me diga que no soy patriota porque es que no me gusta no sé qué o no me gusta no sé cuántos. Es que esos símbolos se siguen utilizando mal. Se siguen utilizando por los que se siguen. Claro, no es tanto por el símbolo en sí, sino por el uso que se les está dando. Claro, es que como he dicho antes, desde el mismo gobierno se hace apología de la dictadura de Franco, joder. Lo que pasa es que ahí tendríamos otro debate, que es entender o qué entendemos nosotros por patriotismo, porque yo considero que el patriotismo no es querer una bandera y un himno. Es otras cosas, ¿no? El patriotismo es querer a tus conciudadanos, a los ciudadanos con los que convives y ser solidario con ellos. Ese es el patriotismo y en base a eso pues levantamos un país. Pero vamos. Claro, pero tú llegas a España y di que tú eres patriota, te dicen este es franquista. Es que llega un momento que todo lo que tenga que ver con determinadas palabras, ya no estoy hablando de símbolos. La palabra en sí mismo también es un símbolo. Sí, claro. A ver, pero es que hubo una temporada que yo que soy de Salamanca, que es ultraderechista, que es terrible, hubo una temporada que el PP, cada manifestación que hacía de lo que fuera, iba abanderado con la bandera de España. Y si España quería seguir adelante, tenía que ser con sus ideas. Yo creo que esto fue mediados de los 90, finales de los 90. Y creo que es a partir de entonces, yo antes no me acuerdo porque era más pequeña, pero creo que ha sido a partir de entonces cuando el PP se hizo con una clara apropiación de los símbolos nacionales, cuando ha empezado a surgir el rechazo a los símbolos patrios. Porque hubo una clara apropiación. Me acuerdo un día una manifestación en contra del aborto, y salían los autobuses de Salamanca, de la avenida Mirat, y yo me enteré porque de repente empecé a ver a la gente con los abrigos de piel y de la peluquería y la capa y toda la parafernalia. ¿Qué hablas? Del año 97-98, ¿no? Por ahí. Yo estuve en esa manifestación en Madrid. Sí, pues iban todos a Madrid, pero me llamó la atención ver los abrigos de pieles y las peluquerías con las banderitas. Y ahí fue que me enteré que había una manifestación del PP. Bueno, no, yo fui a la manifestación enfrente del Congreso, cuando aún se podía ir a uno a manifestarse, en este caso porque se quería hacer una ampliación de la ley del aborto en base a algo. Decir, mira, tú puedes estar a favor o en contra, pero lo que no puede ser es que tú, que tienes dinero, mandas a tu hija a Londres y resulta que el que no tiene dinero no puede abortar. Entonces, aquí o todos moros o todos cristianos. Esa era la teoría, sin hablar de si estábamos a favor o en contra del aborto. Yo ahí no me metía porque había gente que pensaba lo mismo. Yo no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de que todos tengamos el mismo derecho. Y no puede ser que lo puedan hacer los que tengan dinero y los que no tengan dinero no lo puedan hacer. Esa era la que se perdió por 3 votos y los 3, uno de ellos fue por Felipe González, que aquel día no acudió, casualmente.
el problema es cuando... No era casual, ¿no? No fue casual. No. Cuando a una petición como corto, la familia o llámalo como quieras, vas con la bandera de España, porque estás diciendo que toda España tiene que pensar así. Y no se aceptan los que no pensamos así, por lo tanto no nos reconocemos con esa bandera. ¿Por qué? Porque los que están levantando no aceptan que nosotros pensemos así. Claro, es que ahí es lo que hablaban antes. Un poco va por ahí, es que cuando hablas de libertad de expresión, resulta que volvemos a lo mismo. ¿Libertad de expresión para quién? Porque yo puedo decir lo que quiera, como quiera, pero que yo sepa han salido una serie de leyes como la ley Mordaza, como la no sé qué, como la ley tal, sí. Que dices, bueno, ahora empezamos, ok, libertad de expresión pero con matices. Entonces, si empezamos con matices, mi primer matiz a revisar, por ejemplo, es que cómo es posible que se permita, igual que la gente que son etarras o de filosofía afín a ETA, cualquier persona que lo diga en voz alta va a la cárcel porque es apología del terrorismo, pero eso no se considera igual cuando estamos hablando de Viva Franco. Claro. Estamos hablando del fascismo. Sí. Efectivamente. Es así. Entonces ha matado a más gente que ETA. Y sin querer minimizar ETA, Sin querer minimizar ETA, pero el franquismo ha matado a más gente. Entonces... No, por favor, yo no se me malentienda. No quiero que se malentienda. Bueno, hay una cuestión... Pero es grave el franquismo. Claro, sí, yo estoy hablando de lo mismo, porque unos sí y otros no. Fíjate. Cuando Franco estuvo 40 años masacrando, haciendo y deshaciendo. Y resulta que hoy en día, 40 años más tarde, que el tío ya está muerto, remuerto y que no resucite en la vida. Que digo, yo creo que hicieron en el Valle de los Caídos precisamente para que no se levantase. No ha resucitado, se ha reencarnado, ¿sabes? Sí, bueno, esa es otra historia. Pero piensa una cosa, fíjate, si no se ha hecho limpieza, no se ha hecho una auténtica catarsis, que resulta que nos hemos alejado de la justicia mundial, o sea que ahora aquí pues en España se pueden refugiar genocidas de otros países porque no los puede reclamar la Haya, ni los puede reclamar ningún juez, como pasó con Pinochet cuando estaba en Inglaterra, hará unos 20 años aproximadamente, y ahora pues hay una petición de una jueza argentina para que le entreguen para poder interrogar en Argentina y en todo caso detener a una serie de personajes que tienen las manos manchadas de sangre, no porque hayan ejecutado con sus manos ningún crimen, sino porque han firmado... mandaron matar. Sí, han firmado sentencias de muerte y cosas de estas, ¿no? Correcto. Pues no es solamente el PP, que yo lo entendería, que no quiere entregar, es que el PSOE tampoco quiere entregar, ¿no? Quiero decir que está todo, que no se hizo bien la transición, y me sabe muy mal decirlo porque yo me creía que sí, estaba y me sentía muy orgulloso, ¿sabes? Pero es que yo creo que entonces nuestro peor símbolo patrio son nuestros políticos. Efectivamente. Evidentemente. Y de pues hecho, es muy triste, Eso es muy triste, es lamentable. Ayer hablábamos offline, que decíamos, podíamos haber grabado esta tertulia que hubiera estado estupenda. Y hablamos precisamente, es que nos pusimos a hablar precisamente de eso mismo. De lo que estaba pasando en España, de los símbolos, de la parte de la libertad de expresión. Nos empezamos a dar, además, fechas, porque luego los radioyentes no lo saben, pero después a veces cortamos la emisión o nos ponemos aquí a hablar y la verdad es que podrían haber sido tertulias. Y es que hablábamos exactamente de lo que estaba pasando, que es que el problema hoy en día es que nos dimos cuenta que pensábamos que nosotros teníamos hasta hace 10 años un país casi perfecto. Sí. Y perfecto me refiero que no era corrupto, como que, pues bueno, salió un Luis Roldán por ahí perdido, creías en las instituciones, creías en muchas cosas, y de repente salió semejante corrupción que yo creo que es una opinión personal, que para el español fue un golpe pero emocional. O sea, fue decepción. Es decir, no me puedo creer que después de poner casi la mano en el fuego, que nosotros no teníamos un país corrupto,
por lo menos como conocíamos la corrupción en otros lugares, que eran 4 gatos, y darnos cuenta que era lo contrario. Y yo creo que al español le han dado un golpe moral los últimos años que nos va a costar levantarnos y nos va a costar la confianza. Porque, y la culpa no la porque tiene se crea una desconfianza, porque se crea pero hay una manera. Y la culpa no la tiene el ciudadano, la tienen los políticos. Hay una manera de recuperarla, ¿sabes? Y es juzgando a todos los corruptos, obligarles a devolver el dinero y meterlos en la cárcel. Pero si esto no lo hacen los jueces, es que además de los políticos tenemos los fiscales que hacen de defensores y los jueces que los tienen que juzgar, serían los encargados, están en el mismo rollo. No, se los ponen los políticos, o como os decía el otro día, y eso lo sé yo porque le ha pasado a gente muy cercana, que resulta que como un juez primera instancia, o sea, ni siquiera te estoy hablando de Tribunal Supremo, Sí. Resulta que 20 minutos antes de un juicio te cambian de sala y te cambian de juez porque entonces resulta que el otro juez es más afín, y resulta que con pruebas, con tal, que la gente te dice, no me lo puedo creer que no hayáis ganado el juicio a esas personas, y resulta que lo pierden porque han cambiado el juez, entonces cuando tú empiezas a ver eso dices, pero qué clase de justicia, qué clase de jueces tenemos, que sabemos que hay muchos que no, hay gente que de verdad está dentro porque lo cree, pero no puede ser eso. O sea, es una vergüenza que tú vayas a un juzgado de primera instancia, que pierdas un juicio con todas las pruebas a favor, que te cambien de sala en el último momento porque tienes un amigo en el juzgado o le pagan un dinero, y ese juez estuvo pagado porque también lo sé. O sea, yo ahí no digo nombre y apellido porque encima me van a poder a mí acusar. Pero que el testaferro de Rato, que lo que hacía era cumplir sus indicaciones, esté preso y no lo esté Rato, con toda la lista de corruptelas y de cosas que tiene? Es que esto no se entiende. Y el juez que puso a Blesa unos días en la cárcel, pues está fuera de servicio, ¿no? Entonces claro, dices, pues eso es lo que nos encontramos, igual que, por ejemplo, cuando hablamos de la policía y la Guardia Civil. Yo tengo amigos en policía y en Guardia Civil que se han dejado la vida, como quien dice, trabajan, tal, y la Guardia Civil y la policía en algunos casos están muy desprestigiados. Es que Guardia Civil, coño, es que hay gente que es Guardia Civil de vocación, y yo tengo familia que ha sido Guardia Civil y policía, y oye, han trabajado. Que parece que se acaba el programa, que está el jefe diciendo que eso. Pues bueno, yo quería decir que ellos también son unos símbolos y también pasa lo mismo. Tienes gente buena y tienes gente que no. Bueno, resumiendo, que hay que regenerar todo. Efectivamente. Sí. Independientemente de los símbolos, hay que regenerar a las personas y a los políticos que vayamos a poner en el gobierno. Tendríamos que tener aquella famosa escoba que cantaban, creo que eran los Brincos, y yo tuviera unas cosas, cuántas cosas. Sí, yo tuviera una escoba. Los Ires, los Ires, que algún día los pondremos. Oye, pues ha sido un placer. Estamos ya, pues, sin tiempo como siempre. Se nos han hecho cortísimas estas 3 horas. A variar. Que haciendo este resumen, pues recordamos que hemos tenido al principio al grupo español Fórmula Quinta, que entrevistó nuestra corresponsal Araceli Gil. Hemos tenido una tertulia con Araceli precisamente hablando de esa entrevista de Fórmula Quinta. Hemos recordado algunas de sus canciones. Hemos hablado de la sanidad española en cuanto a los españoles que vivimos fuera. Hemos también hablado de un poco de la nacionalidad española, de cómo se obtiene, de cómo no se obtiene, cómo se pierde. Y en este último tiempo pues hemos estado hablando con nuestros tertulianos y amigos y amigas de un poco los símbolos de patrios o no patrios, o la bandera o no la bandera, los respetos. Como nos queda un minuto simplemente para hacer la ronda de despedidas, ya muchas gracias como siempre, por estar ahí. Te deseo buenas noches y nos vemos la próxima semana. Mil gracias a vosotros, muy buenas noches, hasta el viernes. Gracias, Alberto. Alberto, buenas noches también, te mando un saludo, nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, lo mismo te digo, profesor, nos vemos la próxima semana por aquí en un nuevo programa Españoleando. Elena, mejórate. Sí, Elena, gracias. También te mando un saludo, eso sí, ya la próxima semana, ya con buena del todo, y nos hablamos y te mandamos un saludo. Buenas noches, Elena, y muchas gracias por participar. Y Laura,
Pues lo dicho. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros. Nos despedimos, no sin antes deciros para todos los que estéis en Monterrey que el próximo domingo tenemos una fiesta especial